Muy buenas noches a todos. Darles el agradecimiento de estarnos acompañando hoy en el seminario que estamos abriendo, que este segundo seminario permanente de la Red Latinoamericana de Cuidadores tiene el nombre de Innovación en el Cuidado de la Persona Mayor. Y hoy en la primera sesión vamos a trabajar el tema pensamiento e ideas arraigadas en él y sobre la persona mayor actualmente. Como siempre, la idea es que esto sea en beneficio de todos, que podamos participar, pero tener un orden para poder participar y hablar en beneficio de todos y poder trabajar esto de la mejor forma. Hoy vamos a tener 3 charlas que son protección en el envejecimiento, con el gerontólogo mexicano Gustavo Loreto. Luego seguiremos con envejecimiento saludable con la gerontóloga Blanca Ayala de Colombia. Y ya para terminar por hoy la primera sesión, trabajaremos la soledad no pedida con la licenciada en Servicio Social Maribel Raifef desde la Argentina. Entonces, ya en aras de poder comenzar y poder ser cumplidos con los horarios, entonces, Claudia, te doy ya el manejo de la reunión y te paso el host, el anfitrión para que tú puedas manejar todo. Muchísimas gracias, bienvenidos y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches, un saludo, abrazo cuidador para todos ustedes. Esto es una maravillosa ocasión para mostrarles a nuestra querida María, a nuestra querida Blanca y a nuestro querido Gustavo, esta comunidad de cuidadores de la Red Latinoamericana de Cuidadores que está empeñada en aprender cada día más sobre el cuidado de la persona mayor. Esta actividad del seminario es una oportunidad que tiene todos nuestros estudiantes y nuevos invitados para tratar nuevos temas, para hablar, por ejemplo, lo que significa innovación. La palabra innovación quiere decir todas aquellas cosas que van evolucionando y cambiando en el transcurso del tiempo, que se adaptan a los cambios. Como ustedes han visto, nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas, en tecnología, en cultura, en desarrollo social, en muchas cosas que debemos aprender y que debemos reconocer. Para eso tenemos expertos, para eso tenemos estas personas tan maravillosas que deciden acompañarnos, que deciden estar con nosotros también para informarnos y para ayudarnos a llevar a cabo todo este trabajo del cuidado. Entonces, Gustavo tenía unas dificultades técnicas, no sé si ya está por acá. ¿Será que Gustavo Loreto? Sí, Claudia, ahí lo veo. Está como Hero Staff Education. ¿Dónde estás, Gustavo? Aparece. Hola. Ve, esta es la magia del internet. Hola, Gustavo. ¿Tú nos conoces? Gustavo Loreto es uno de los aliados, uno de nuestros grandes aliados en la Red Latinoamericana de Cuidadores. Como Juan Carlos lo presenta, es un gerontólogo. Yo creo que la palabra humanista le queda tan bonita con todos esos años de experiencia. Él es joven, ustedes lo ven muy joven, pero tiene una vasta experiencia en el manejo del tema de la persona mayor. Es experto específicamente en estos temas de innovación para el cuidado y nos va a acompañar, él es mexicano y va a tener la oportunidad de compartir con nosotros este tema de lo que significa la protección, estas nuevas formas de protección en la persona mayor. Bienvenido, Gustavo. Entonces, como siempre, un abrazo cuidador para ti, la mejor de las bienvenidas y estamos aquí para tu servicio. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Juan Carlos, y a toda la audiencia por estar aquí. Una disculpa si tuve unas dificultades técnicas para conectarme, pero bueno, ya estamos aquí listísimos para arreglar esta situación. Pues bueno, sin más, vamos a dar inicio. Permítanme poner la presentación y estoy con ustedes en un segundo.
Vamos a tener un espacio de preguntas o si ustedes quieren escribirlas y al final de la presentación vamos a tener un tiempito para resolverlas. Entonces, para que estemos muy atentos, es muy importante esto de las preguntas. Ustedes saben que la preguntona soy yo, pero ustedes también pueden hacer esas preguntas. Esa participación hace que podamos hacer esto mucho más dinámico. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Y bueno, vamos a dar inicio ya como tal. Vamos a entrar en materia de lo que estamos acá. Bueno, protección en el envejecimiento. Es un tema muy amplio y solo quiero empezar con esta frase, es muy dura, y veo que acá, como en todos los lugares de psicología, gerontología, toda la parte humana y de servicio está principalmente liderada y llevada a cabo por personas, por mujeres. Entonces, lo primero que te voy a decir como tal es que, pues ya, así, ya eres muy vieja, eres demasiado vieja para hacer algunas cosas, ya eres muy vieja para pedir un trabajo, ya eres muy vieja para realizar algunas actividades, para enamorarte, para solicitar ese trabajo de recepcionista, híjole, ¿para cuántas cosas no eres ya demasiado vieja? Y eso es a lo que nos orilla la sociedad hoy en día, a darnos y a sacarnos de nuestro lugar, de nuestro espacio. Denme un segundo que tengo un poquito de ruido acá. Listo. Una disculpa. ¿Saben qué? Lo bonito de ese ruido que está ahí es que tengo mucha gente que le está dando con todo. Voy a abrir una nueva residencia geriátrica en Querétaro especializada en demencias. Entonces estoy acá, por eso las fallas técnicas. Una disculpa. Vamos a meternos de lleno nuevamente al tema. Pues miren, algo a lo que nos enfrentamos es que, repito, esta frase es algo que te va a empezar a hacer ruido, es algo que tal vez incluso ya te ha pasado, es algo que le pasa tal vez inclusive a tus propias personas mayores con las que tú ya trabajas, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tus hijos, a tu abuelo. Entonces, parte de esta protección ante el envejecimiento radica en primera instancia en cambiar este paradigma de discriminación ante la edad, el famoso edadismo o vejismo. Entonces, para proteger ante la vejez, primero tenemos que empezar por erradicar la discriminación. Y te guste o no, vas a ser una persona discriminada por edad. Y es una de las más brutales discriminaciones, porque es una discriminación que además está tolerada, que además está hasta bien vista. Es más, existe todo un marketing brutal respecto a decirte ya estás demasiada para esto y para lo otro. Entonces, tratar de escondernos las arrugas, las canas y muchas cosas que todo el tiempo estamos recibiendo estos microedadismos o abiertamente y muy brutalmente una forma de discriminar. Entonces, hablando del tema de protegernos ante el envejecimiento, ya sea que nosotros estemos trabajando con personas mayores o vayamos a trabajar con ellos en un futuro, todo empieza por nosotros, por nosotras mismas, porque nos guste o no, pues vamos a ser discriminados. Ya algunos de ustedes seguramente ya han sufrido alguna discriminación, porque y ayer me dio risa que por ahí había un letrero de que se solicita una persona para trabajar y la edad era de 22 a 34 años. Es decir, si tienes 35, pues ya estás fuera. Y esto lo que nos va diciendo a nosotros es entonces que estamos fuera de la sociedad. Por eso, para hablar de la protección ante el envejecimiento, primero tenemos que cambiar en gran medida
este tipo de actitudes e indignarnos. Hace muchos años, cuando estudié psicología social, leí muchísimo sobre los temas que tienen que ver con la indignación social. La indignación social tiene un poder sumamente fuerte. No es de gratis que hoy además una herramienta social como lo es Twitter y algunas otras redes sociales, ante la indignación han llegado a tirar atletas, artistas y gente que está haciendo cosas que son indebidas, que las pueden tomar a burla, risa o lo que sea, pero ustedes saben de muchas historias de algunas personas que ante la indignación social se han ido eliminando. Entonces, hoy mi invitación es que sí, a que seamos gerontoactivistas, que pasemos de la indignación a la acción y sí evidenciar aquellas compañías, aquellos gobiernos, aquellas instituciones en donde la edad sea un requisito para trabajar, donde el sexo sea un requisito para trabajar, porque además ahí decía muy específico, mujeres hasta 34 años. Y bueno, pues también ahí fue la discriminación hacia el hombre y hay otros empleos en donde también la discriminación es hacia la mujer. Entonces, recordemos que también hay niveles de discriminación. Los grupos minoritarios, que aunque desde el punto de vista estadístico las mujeres son mayoría, desde el punto de vista social sabemos que son minoría. Entonces, habrá mujeres mayores que uno, son mujeres, primer nivel de discriminación. Son personas mayores, segundo nivel de discriminación. ¿Tienen alguna dependencia física o discapacidad funcional? Otro nivel. Y si además son indígenas, otro nivel. Y si además esa señora es lesbiana, otro nivel. Entonces, vamos a ver que hay muchas personas que viven diferentes niveles de discriminación. Y mientras más mayores somos, más vulnerables nos vamos volviendo ante la discriminación. Por eso es que quise hacer tanto énfasis, porque tú que me estás escuchando, tarde o temprano vas a comenzar a vivir los estragos de la discriminación por razón de edad. Y es de lo más absurdo, porque la gente que discrimina, por ejemplo, las personas por su color de piel, bueno, dices, es absurdo. Tal vez, pues sí, nunca vas a ser un negro, un chino, un judío, un mexicano, no sé, un indígena, pero lo absurdo es que cuando tú discriminas por edad, sí estás discriminando a ese futuro que eres tú mismo. Entonces, de todas las discriminaciones que existen en el planeta, la más absurda es la de la edad, porque un viejo sí puedo llegar a ser. Tal vez no voy a ser un chino, tal vez no voy a ser un indígena del Amazonas, tal vez no voy a ser un afrodescendiente, pero una persona mayor sí. Entonces, desde lo más absurdo y ridículo. Eso no justifica, ¿verdad?, que las otras discriminaciones están bien, para nada. Simplemente estoy aquí enfatizando que la más ridícula de todas las discriminaciones es el tema de la edad. Porque a final de cuentas, nosotros somos esas personas mayores en algunos años. Este ejercicio, algunas personas ya lo habrán visto, pero es algo que me gusta compartir. Hablar y trabajar con personas mayores implica en primera instancia trabajar con mi potencial de ser una persona mayor, de ser un viejo. Pues desde luego, esa es la palabra adecuada. Tal vez no nos gusta, tal vez no les guste a algunas personas, pero definitivamente yo soy más viejo que mis sobrinas, que algunos de mis primos, que mis ahijadas, ¿verdad? Entonces, pues sí, soy más viejo y eso no me hace menos, no me hace nada, simplemente me hace una persona mayor que ellos. Entonces aquí, ¿verdad? Trabajar con nosotros es eso. Quien fui yo hace unos 3, 4 años, hace un año, quien voy a ser tal vez dentro de unos 12, 15 años, no sé. Ahora con estas aplicaciones, a mí me encanta jugar con la FaceApp, de ver cómo nos vamos a ir viendo cuando seamos mayores. Tal vez sea así, ¿verdad? Se me van a ir volando los cabellos. Pero ¿quién va a quedar de mí? ¿Verdad? Voy a ser una persona todavía más vieja. Entonces yo tengo que asumir desde ya que tengo el potencial de vivir 100 años y entonces no lo hagamos nada más por las personas mayores. Hagámoslo por nosotros, por nosotras mismas. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana? No sé cuál vaya a ser mi apariencia, pero en medida de lo posible yo procuraré que mi envejecimiento sea
algo en lo cual yo decida en gran medida y no nada más lo aleatorio. Que eso es lo que aquí en la red latinoamericana de cuidadores promovemos mucho, el tema del autocuidado. Porque además si somos cuidadores, pues obviamente todo empieza por uno. Igual, si yo puedo un viejo, tengo que asumir mi propia vejez. Si yo voy a cuidar a alguien, tengo que primero, en primera instancia, se ha dicho aquí hasta el cansancio, pero es fundamental, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo llevo eso yo a la práctica para protegerme, para proteger a mí? Un ejemplo que les he dicho en otras ocasiones, tan solo en México, la tasa de envejecimiento es en muy poquitos años, en 25, uno de cada 4 ciudadanos seremos personas mayores, y así la gran mayoría de los estados americanos, de los países americanos. Hay países que ya estarán incluso a 1 de cada 3 ciudadanos será una persona mayor. Entonces, por ahí andará Chile y ya Uruguay ya está, ya va en camino, va muy pronto para este perfil. Bueno, yo aquí les pregunto si estamos preparados para cambiar ese destino. Y aquí voy a hacer una pausa porque a mí me gusta que sea esto mucho más interactivo. Recuerden que la generación o las generaciones previas de personas mayores creían en general que el envejecimiento es algo que te ocurre, algo que simplemente pasa, así como si uno se avienta al agua y se moja, así, pues bueno, me hago viejo, me hago vieja y ya, y si me enfermo, pues es normal que me enferme, si me duelen las rodillas, es normal que me duelan las rodillas, si se me olvidan las cosas, es normal que se me olviden las cosas. Entonces, hoy sabemos que evidentemente eso ya no necesariamente es cierto, pues hoy tenemos que hablar de las diversas vejeces. Las diversas porque es cierto, hay personas mayores que tienen demencia, inclusive pueden tener, hoy ya sabemos que ya ni es senil porque el caso más reciente que recuerdo está documentado, es una persona de 35 años con Alzheimer detectado. 35 años, lo escucharon bien, no sé si lo habían oído. Entonces, por eso ya no le podemos llamar senil, porque pues, no se trata de la senilidad, se trata de una condición neurológica que no afecta solamente a personas mayores, sin embargo, la gran mayoría son personas mayores. Así que quiero regresarme entonces a la pregunta que tengo acá. ¿Estamos preparados para cambiar ese destino? Porque, insisto, las personas mayores de las generaciones previas creían que envejecer es algo que te ocurre, no algo donde tú tomas parte de esas decisiones. Hoy sabemos inclusive que solo el 20% de la manera en que envejecemos viene por factores biológicos y genéticos. En un 80% depende de nuestros hábitos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones día a día. Así que yo les abro aquí el micrófono para hablar de estas formas de protegernos a nosotros mismos, nuestro futuro viejo y a las personas mayores que hoy en día ya habitan. Así que, ¿a quién le gustaría participar sobre esto? ¿Cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos protegiendo? ¿Y qué necesitamos hacer para proteger el envejecimiento y proteger a las personas mayores de hoy y del futuro? Así que adelante, quien quiera compartir qué es lo que está haciendo, qué se le ocurre, qué podemos hacer. ¿Puedo? Sí, adelante, no sé quién. Gustavo, ¿cómo andás? Creo que justamente hoy, digamos, estamos compartiendo este espacio, digamos, adquiriendo e intercambiando, digamos, conocimiento, tiene que ver, digamos, justamente para tener un envejecimiento, nosotros, quienes ya nos empezamos a preocupar desde antes, achicando la brecha intergeneracionales y mejorando, digamos, no solamente la calidad de vida nuestra, sino también la medicina ha avanzado mucho en esto también, y la calidad de vida, que es una variable bastante importante según el lugar, también, digamos, las condiciones, genera, digamos, justamente que tengamos un envejecimiento más activo,
Creo que a eso vamos apuntando, y siempre y cuando, digamos, todos los gobiernos, los estados, yo sé que son como más de 20 países que están mirando en este momento, se comprometan con políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de todas las personas que vamos en proceso de envejecimiento. Muy bien. Muy buena tu intervención, María, desde Argentina. Gracias. ¿Alguna otra persona más por ahí? Yo quiero decir que nos estamos preparando, cambiando el pensamiento, cambiando mucho de eso que nos sucede diariamente, y asistiendo y aprendiendo que es un proceso en el cual podemos participar y mejorar. Y yo creo que, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, esas preguntas abiertas a cómo estamos preparándonos, nos ayuda a prepararnos. Sí, sí me puedo explicar. Muy bien. Claro. Y hay que asumir, ¿verdad? Que ante todo hemos aprendido muy bien lo que es tener este temor a ser una persona mayor. Hemos vivido con un temor. Si una persona ya es mayor y está, bueno, le ha agarrado un poco, digamos, descuidada, le ha agarrado un poco impreparada. Nadie le dijo, oye, vas a vivir hasta los 80, 90 o más de 100 años. Lo cierto es que el envejecimiento nos agarra a todos un poco desprevenidos, son muy desprevenidos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hablar que uno de los factores para protegernos es justamente ayudarnos a erradicar, ya pasando a otros términos, no nada más de discriminación, es erradicar la soledad. Sabemos que ante la soledad, sobre todo la soledad no deseada, que se le llama solitud, y esa palabra es importante porque no estamos tan acostumbrados a escucharla, pero la solitud es una soledad no deseada ante la cual las personas mayores les hubiera encantado seguir activos, les hubiera encantado seguir en su medio de trabajo, les hubiera encantado seguir rodeado de sus seres queridos, de sus amigos, de la pareja tal vez, pero se han enviudado, se ha divorciado, los hijos se han ido, sobre todo con la gran movilidad de las nuevas generaciones. La realidad es que hay un gran número de personas mayores solas. Un ejemplo, y no sé cuáles sean las cifras, si alguien sabe las cifras de sus propios países, me encantaría que las dijeran ahora, y si no se los dejo de tarea, porque a mí me encanta saber datos. En España se sabe que son más de 2 millones de personas mayores que viven solas. En México la cifra oficial es difícil, pero por las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y todo lo que tiene que ver con la estadística, son cercanas al 1.800.000 personas. Personas mayores que viven solas. Y obviamente la pandemia nos enseñó varias cosas, buenas y malas, muy malas también. Nos dimos cuenta, quienes nos gusta la investigación y hacemos investigación, que el hecho de pasar gran tiempo en esta soledad no deseada, en este aislamiento social, conlleva una reducción del cerebro y de áreas específicas como el lenguaje. Entonces, el deterioro cognitivo se acelera cuando estamos aislados, eso se comprobó. Para muchas personas que no habían vivido con sus padres, que no habían vivido la experiencia de pasar nuevamente tiempo con sus padres, también nos dimos cuenta. Entonces, si la pandemia hubiera sido un tsunami, vamos a pensar que hoy las aguas que se están retirando, ¿verdad? Nos ha dejado aquí mojados, pero ya la ola ya se retiró. Pero ahora sí que dentro de los escombros, por hacer esta metáfora, en los escombros de lo que nos hemos dado cuenta es entonces que el aislamiento social acelera el proceso de demencias y deterioro cognitivo. Eso ha sido definitivo. Entonces, eso no es otra cosa, digo, afortunadamente, dentro de las cosas buenas que dejó la pandemia, es darnos cuenta de esto, que ninguna persona mayor, bueno, en general las personas, no deberíamos de pasar mucho tiempo aislados socialmente. Y digo aislado socialmente porque habrá gente que es más sociable
que otras. Yo puedo ser muy sociable, aquí soy muy sociable y me encanta, y si me invitan a una fiesta en sus países, les juro que soy de las personas más animadas y fiesteras, pero también tengo momentos en que me encanta estar conmigo, no me gusta estar con nadie, me encanta leer, me encanta ver mis series, me encanta pasar tiempo conmigo, caminar solo, es parte de mi equilibrio emocional y me gusta. Entonces, esa es muy diferente a la historia que necesitamos de esta soledad deseada para nosotros, por muchas razones. Pero lamentablemente en la gran mayoría de las personas mayores eso no ha sido así. Quedan aisladas simplemente porque las circunstancias de la vida contemporánea nos llevan a vivir aislados. Por eso es que hoy necesitamos pensar también en formas de protegernos, en buscar comunidades, grupos sociales. Por eso se ha demostrado que la gente que está en grupos de personas mayores tienden a mejorar, y eso yo sí hice la investigación, hice 5 años de investigación con mi centro de Día Meridia, donde nos dimos cuenta que la gente que socializa puede reducir hasta en un 90% su depresión sin ayuda de fármacos, hasta 90% la reducción de la depresión. Ansiedad, lo mismo, claro, va acompañado de otras muchas terapias no farmacológicas, pero podemos erradicar o disminuir en gran medida también la ansiedad. También nos dimos cuenta que estar en grupo nos anima a estar mucho más activos, porque si está la señora Lupita allí que está haciendo ejercicio y es un poquito más grande que yo, va a decir, bueno, si esa viejita está haciendo ejercicio, yo también quiero hacer ejercicio, y mucho mejor. La señora Lupita va a venir por mí y va a decir, ándale, vente, anímate, vámonos a caminar, no seas floja. Entonces, el hecho de socializar sabemos que en gran medida es un factor protector ante los temas de envejecimiento patológico. Otras grandes medidas también para ello, por supuesto, son las medidas de creencias espirituales, ¿verdad? Independientemente de la religión o lo que sea, se sabe que las personas que viven más en armonía con una comunidad religiosa, espiritual, la que sea, yo puedo ser muy ateo, pero también muy espiritual en mis acciones y estar rodeado en una comunidad solidaria, en fin, eso ayuda mucho a las personas a vivir más. De hecho, la investigación nos dice que las personas que viven en comunidad, están socialmente, que están espiritualmente activas, que hacen meditación, que hacen oración, que compartan como una buena onda, ¿verdad? Quienes están activos, quienes cambian sus hábitos alimenticios y no tienen sobrepeso, llegan a vivir hasta 9 años más en promedio. Eso se hizo una investigación en una de las zonas azules del mundo, en el Silicon Valley, con una comunidad religiosa donde hicieron todos estos estudios, además longitudinales, es decir, muchos años, y lo que se dieron cuenta justamente fue esto. Pueden llegar a vivir 9 años más en promedio que el resto de los norteamericanos. Entonces, también tenemos que echar mano de las investigaciones serias, de las investigaciones que vale la pena leer, porque eso nos da evidencia. A veces, hoy, porque encontramos algo en Google, lo damos por hecho, porque hubo un meme o porque hubo algo que estaba en inglés. Necesitamos de verdad retomar las ciencias biológicas, las ciencias sociales de a de veras, porque hoy hay más desinformación. Hoy vivimos con más miedo que nunca cuando en realidad tenemos mucho más acceso a información real, valiosa, ¿verdad? Que debería de estar ahí. Ejemplo, factor protector para eventos vasculares, cardíacos. Y esta es la historia de mi abuela. Yo crecí con mi abuela, por eso me volví gerontólogo. Mi abuela era una mujer muy amorosa, muy cariñosa. Bueno, a mí me tocó ya la parte amorosa y cariñosa de mi abuela, porque ella fue muy dura con sus hijos, pero yo ya fui al consentido, ¿verdad? Eso fue la ventaja de estar con mi abuela. Pero mi abuela, cada vez que paraba en un hospital o que teníamos que llevarla, ella se preocupaba demasiado por sus plantas, sus pájaros, sus perros. Entonces, ella salía muy rápido de las operaciones y todo porque tenía algo que hacer. Bueno, yo ahí era muy niño para entender que las personas, especialmente personas mayores, gente que tiene problemas cardíacos,
tiende a recuperarse hasta en un 80% o más rápido de un problema cardíaco, incluso de infartos. Si tienen un para qué, si tienen la planta, el animal, los pajaritos, algo que yo voy a tener, que eso depende de mí, que yo tengo, que alguien depende de mí, que haya un para qué, que yo tengo tareas. La gente se recupera más de esa situación que en aquellas personas que no tienen para qué regresar a su casa, sienten que ya no les importan a nadie, que da lo mismo que si se murieran, que no tienen ningún vínculo social ni con animales, ni con plantas, ni con familiares, ni con amigos. Y eso que digo fue un estudio que se demostró hecho por los franceses allá por los años 80. O sea, dense cuenta que ya también tenemos muchos años de investigación sobre cuestiones que son protectores ante nuestro envejecimiento. Y entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros en nuestras actividades académicas o como cuidadores o como profesionales necesitamos tener este tipo de evidencias para ponerlas en la práctica, porque no nada más sirve tener los papeles ahí en el artículo y todo, sino cómo esto lo puedo llevar a la práctica en mi día a día. ¿Cómo genero que esas personas mayores que están a mi cargo generen un vínculo social, sigan desarrollando y explorando para qué estoy viviendo aquí, mi para qué, ¿verdad? Aplicar muchas técnicas del orden ontológico existencial y por supuesto logoterapéutico, ¿no? Aquí vamos a echar mano de la logoterapia. No me voy a meter mucho en eso, ya habrán escuchado tal vez de ello, si no lo han escuchado, no han metido mucho. Las teorías de la logoterapia creada por el doctor Víctor Frankl, quien vivió en campos de concentración, realmente, bueno, alguien que le fue arrancado todo y vivió en 4 campos de concentración, seguramente tiene mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender, porque eso lo llevamos también con la gente mayor. Quienes han perdido su sentido de vida, y ese es el problema. No hay una pastilla antidepresiva en el planeta que haya sido creada, que exista o que vaya a existir algún día en el futuro. Jamás va a existir una pastilla de propósito de vida. O sea, muchas de las depresiones están asociadas a que ya no tengo realmente un para qué. Digo, si quitamos toda la parte donde puede ser que haya algunos cambios biológicos y haya complejidades, pero la gran mayoría de los temas depresivos tienen que ver con una falta de propósito, especialmente en la gente mayor. Ahora sí que, ¿ya para qué vivo, me levanto, aprendo un idioma, me enamoro, hago ejercicio? ¿Ya para qué? Ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja. Entonces, cuando rehabilitamos a una persona mayor, tenemos que entrarle sí o sí a su propósito de vida, porque no importa, quiero repetírtelo claramente, no importa ninguna terapia, ninguna teoría, no importa si eres Sigmund Freud o si eres Carl Rogers o si eres la máxima eminencia de la terapia o la rehabilitación o el médico más eminente o el geriatra más importante del planeta, si tú no atiendes a la persona en su razón de ser, para qué está aquí, no importa lo que hagas, no va a servir, porque no va a ser su ejercicio, porque no va a apoyarte, porque no va a colaborar, porque no importa el rollo que le tires, mira, esto te sirve, mira, vamos a hacer, o sea, no importa nada de lo que hagas, si su ADN, si su razón de ser, si su esencia, si esta cosa que hay aquí adentro o allá afuera, como la quieras llamar, espíritu, alma, razón de ser, tu mente, si está roto el propósito de vida, no hay nada que hacer, se los aseguro. Si, en cambio, exploramos y nos metemos a que esa persona siga descubriéndose a sí misma, eso es un factor de protección inminente en el envejecimiento. Que si mi propósito de vida fue crecer, tener hijitos, tener una carrera, una casa, un perro, ¿verdad? Y ya se fue todo eso, pues ahora ¿para dónde voy? Esa persona mayor necesita construir un nuevo propósito de vida, si no todo va a ser cuesta arriba.
Pero si una persona mayor recupera su sentido de existencia, para que estoy aquí, va a recuperar más en su rehabilitación física, va a cambiar sus hábitos alimenticios, va a hacer ejercicio, va a socializar, va a hacer muchas cosas que son ese motor. Su sistema inmunológico, sabemos, por supuesto, va a volver a subir, a incrementarse. Entonces, de aquí por lo cual nosotros en nuestra intervención con la gente mayor es de verdad, a ver, dígame, aquí vamos a hacer, a ver, Blanca Ayala, que tenía muchas ganas de platicar contigo, ahí te sigo en las redes. A ver, tú dime cuál es tu sentido, tu propósito, compártelo así, porque así hay que preguntarlo. Y vamos a imaginar que Blanca tiene 75 años. A ver, doña Blanca, usted ya se fueron sus hijos, ¿no? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Para qué se levanta cada día? Bueno, hay un propósito que yo siempre me he hecho y es transmitir. ¿Y qué transmito? Conocimiento, qué transmito experiencia, qué transmito parte de mi historia de vida. ¿Para qué? Para mejorarle a otras personas su calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. A ver, alguien que tenga arriba de 60 años que esté aquí en nuestro grupo, que nos quiera compartir cuál es su sentido de vida, para qué se levanta cada mañana. Venga, sin pena. Obviamente no todos tienen la cámara prendida, entonces no sé quiénes tengan aquí. A ver, yo aquí me quedo callado hasta que alguien hable. Hasta que alguien se sienta incómodo. Anímense. Bueno, ¿para qué viejos están entonces en esta... Ay, Gustavo, creo que todos tenemos un gran propósito de vida y es cuidar también. ¿Cuál es el tuyo, Clau? El mío es cuidar, tener esta proyección de cuidadora, aprovechar al máximo esa debilidad de sentir por el otro también y volver la fortaleza, volver las ganas de apoyar, no solamente a esa persona mayor, sino, porque yo ya soy mayor también, sino a estas otras personas, a esta comunidad de cuidadoras que también requieren formar parte de eso que quiero hacer, que es cuidar. Entonces me parece que ese es el sentido que me levanta, un poco parecido al de Blanca, de transmitir, de comunicar. En mi nueva ubicación de mi profesión, de una de mis profesiones, que es la comunicación social, me importa mucho compartir, me importa mucho expresar y, por ejemplo, eso que tú haces, enseñarnos a cambiar esos pensamientos que se tienen sobre uno mismo y sobre los demás. Eso de que digo, me siento vieja o pienso que soy vieja, me dejo afectar porque estoy vieja, estoy ya en el proceso de envejecimiento y eso qué significa en mi etapa. Si llegara a tener algún tipo de dificultad o limitación, que seguramente puede llegar, estoy preparada para recibir y pedir ayuda, que es una de las cosas que trabajamos constantemente como cuidadoras, porque sabemos que queremos cuidar, pero también tenemos que prepararnos para ser cuidadas. Entonces, en aras también, Gustavo, de contarte que tu tiempo de presentación, y si hay alguien más que quiera participar, entonces por favor lo haga, porque vamos a seguir entonces con nuestro siguiente tema. Bueno, Gustavo, no tengo los 60, pero hoy estoy construyendo ese puente para llegar ya a mi vejez. Mi propósito también es, trabajo actualmente con 32 adultos mayores y es siempre llevar esa alegría a todos mis adultos que acuden a este centro. Bueno, y pensando en mí, mi propósito de vida es seguir viajando, conocer otros mundos, conocer otra cultura. También he pensado verles, tengo 2 nietas, y verles a mis nietas ya crecer
si Dios me da vida, pues verles triunfar, ser buenos profesionales. Y eso sería. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy bien, pues yo con este tema quiero irlo cerrando. Si me permites un minuto más, Clau, para concluir en el tema de la protección en el envejecimiento y ante la vejez. La otra, alguna vez entrevisté a esta señora, Victoria, una luchadora de los derechos humanos en México, y hoy además es luchadora por las personas mayores, no solamente por las mujeres, pero yo quiero recordarles esto, que a mí me fascina, me conmueve esta escena. Son las mujeres allá en 1915 saliendo a exigir sus derechos, especialmente su derecho al voto, que la mujer, especialmente la mujer, ha sido mucho más vulnerable. Sabemos que ante el envejecimiento es más vulnerable porque además viven más. Los hombres simplemente nos morimos y vivimos más rápido. Las mujeres además sobreviven a mucho, viven en mayor pobreza, en mayor desigualdad. Entonces, nada más para recordarles que su derecho a votar y los derechos antes era por el voto, hoy son por los derechos específicamente de las personas mayores, ¿no? A mí esta imagen me conmueve de esta señora que empezó a correr a los 76, pero cuando ella nació, recuerden, hay una escena por ahí del maratón de Boston de la primera mujer que intentó correr y lo hizo en contra y fueron los jueces de atrás porque era indigno, las mujeres no podían ni siquiera ir a correr, qué absurdo, qué ridículo, hoy para nosotros eso es ridículo, pero creo que todavía hay muchas cosas que hacer. Así como hoy nos parece ridículo que una mujer no se le hubiera permitido correr, ojalá que nos indignemos tanto de que cuando ven un anuncio pidiendo un trabajo y una edad límite se indignen tanto que denuncien. Miren, esta empresa hay que sabotearla porque pide edad, discrimina a las personas por razón de edad. Indignémonos, porque es la manera en que nosotros podemos cambiar esa historia. Mi amiga Patty Kelly, que tengo la fortuna de ir a comer, cenar bastante frecuente con ella, hablamos mucho de ello. Ella como periodista, como feminista y una persona que luchó mucho por los derechos de las mujeres, a ella, al igual que a todo, les alcanzó la edad y entonces hoy no nada más agarra el tema de los derechos de mujeres. Hoy que ella ya misma es una mujer mayor, empezó a vivir en carne propia la discriminación por edad. No le daban programas porque ya estás muy vieja, ya estás fuera de onda. Imagínense, compañías grandes, Televisa, bueno, ni para qué les digo, todas las compañías de medios que la discriminaban. Entonces, seamos esas personas que luchan por los derechos, porque lo que hagamos hoy por los viejos, las viejas, las personas mayores hoy en día es lo que estamos haciendo, construyendo muy bien, como decía hace rato nuestra compañera Lili. Estamos construyendo un puente, ¿verdad? Como por ahí es un puente que vamos a cruzar. Pues estemos ahí construyendo eso y protegiéndonos a nosotros mismos al proteger a las personas mayores contemporáneas. Yo les agradezco muchísimo. Estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar como Gustavo Loreto en Facebook. Ahí me siguen. Tenemos igualmente muchas actividades y esta es una de las que más me encanta, actividades con la Red Latinoamericana de Cuidadores, que ya tendremos el gusto de conocernos. Y de una vez les anuncio, que a lo mejor ya se lo saben, pero aquí les recuerdo, nos vemos en Bogotá el 20, 21, 22 de julio. Por allá vamos a estar con el Congreso Latinoamericano de Cuidadores. Así que vayan ahorrando, por allá tendré el gusto de saludarles en persona. Muchísimas gracias. Espero verlos muy pronto para que estén atentos en todas las noticias de Juan Carlos, Claudia y toda la red latinoamericana. Toda la gente que a veces no aparece aquí, pero que mucha gente detrás de nosotros. Así que muchas gracias de mi parte. Gracias, Gustavo. Como siempre, enriquecedor, aprendizaje. Cada vez que te tenemos, aprendemos algo nuevo. Es una voz maravillosa, es una voz del cuidado espectacular a nivel latinoamericano, desde tu profesión, desde tu humanismo. Gustavo, si eres tan amable, le pasas el hospedaje a Blanca Ayala, por favor.
que va a seguir con nuestro tema de cómo está cambiando ese pensamiento, cómo cambiamos esas ideas arraigadas que tenemos sobre la persona mayor, en principio con nosotros mismos, en principio con todos estos cambios que se suceden y con todos estos aprendizajes como el que Gustavo nos acaba de compartir y el que vamos a empezar a entender con Blanca Ayala también, colombiana, que es gerontóloga, que es experta en temas de vejez y envejecimiento y un tema que también me parece muy importante que aporta mucho desde sus conferencias, que es el emprendimiento senior, que sería también otro tema para trabajar como esa protección que podemos tener y la oportunidad en una vejez de poder emprender. Pero ella nos trae hoy un tema que es muy importante, que queremos aclarar, que queremos compartir, que es ese de lo que es la vejez saludable, el envejecimiento saludable. Muchas cosas se hablan, muchas cosas conocemos. Gustavo nos habló unos anuncios de cómo nos podemos proteger en algunas cosas, dentro de ellas esto. Entonces, con un abrazo cuidador, con toda la expectativa y con todo nuestro amor sobre el cuidado, te recibimos, Blanca, y es todo tuyo este auditorio. Muy buena noche para todos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación a todos los participantes. Bueno, todavía no tengo la habilitación por este lado para hacer la presentación, pero bueno, voy Gustavo, adelante. ¿te la pasas, porfa? Pero vamos a hablar hoy sobre envejecimiento saludable y vamos a hacer énfasis en el cuidador porque la idea es que muchas gracias. Gracias. Ya la tengo por acá. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre envejecimiento saludable. Vamos a hacer un énfasis en, ahí ya pueden ver pantalla. Sí. Perfecto. Vamos a hacer un énfasis en el cuidado. Empiezo con una frase hermosa que me encanta, que es muy linda, de Mark Twain, donde nos dice que dentro de 20 años lamentarás más lo que no hiciste que lo que hiciste. Así que es tiempo de soltar esas amarras y abandonar ese puerto seguro, refiriéndonos a esa zona de confort en la cual estamos, en donde debemos atrapar esos vientos en las velas, o sea, empezar a coger nuestra vida, empezar a coger esas riendas de lo que queremos explorar, soñar y descubrir. Importante porque este proceso de envejecimiento es algo cambiante y muchas personas piensan en hacer esos cambios, esas modificaciones a hábitos, a estilos de vida. Dicen, no, pues yo ya estoy, literalmente ya soy vieja, ya habrá qué. Pero cuando empezamos a ver que hay patologías que empiezan a generarnos una mala calidad de vida, entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Y no importa, podemos ahorita dentro de esta charla que comparto con ustedes, quiero contarles también un poco de las experiencias de vida que he tenido a lo largo de mi trayectoria, no solo como gerontóloga, sino como esa persona apasionada por el proceso de envejecimiento. Mi vida ha transcurrido con personas mayores, crecí con mis abuelos y la mayoría de las personas con las que me he relacionado son personas mayores que han dejado grandes enseñanzas en mi vida. Entonces, es el momento en el cual podemos empezar a cambiar ese chip y decir, este es el momento, desde aquí voy a empezar a modificar lo que me está haciendo daño para que mi proceso de envejecimiento sea con calidad. Vamos a empezar a hablar inicialmente qué es envejecer. Envejecer lo vamos a entender como un proceso que es inevitable y que es irreversible y que no tiene por qué ser negativo. Porque cuando se habla, ¿sí? Digamos, ese estereotipo que se tiene de vejez, de envejecer, no, es negativo, es malo, es enfermedad. Cuando hablamos de ese proceso de envejecimiento, lo hablamos que es en el ciclo de una persona, ¿sí? Hay varias etapas. Está el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la vejez, pero se empieza desde cierto momento de la vida, se empieza a envejecer. Es decir, nosotros empezamos con un proceso evolutivo cuando nacemos.
¿sí? Al niño le empieza a crecer el cabello, las uñitas, empieza a formarse sus músculos, sus huesos, empieza a hacer un proceso evolutivo. Ya, de acuerdo a los estudios que hoy día se tienen, nos dice que a partir de los 30 años empezamos a tener, se detiene ese proceso evolutivo, ¿sí? Y empezamos a tener unos desgastes. Entonces el desgaste, digamos, no lo vamos a rotular exactamente en los 30 años, sino a partir de ese momento, entonces ya se detiene el crecimiento y empezamos con un proceso de envejecimiento. Y hablamos la vejez como la etapa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vejez es algo conjunto, es algo holístico, en donde se representa una construcción desde el entorno social, desde esa biografía, o sea, desde mi ser, de lo que es físico, psicológico, emocional, espiritual, que se da en esos últimos momentos del curso vital y que comprenden no la última década, sino las últimas décadas de un individuo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de cómo envejecemos. Y con un punto final, bueno, el punto final para este ciclo se enmarca en la muerte. Por eso también se habla que hay que hacer un acompañamiento durante ese proceso de envejecimiento para morir, en donde todos esos avances cumplen unas funciones en la persona mayor de una identidad de género, en donde hay unas experiencias vitales, donde todos esos eventos son cruciales y donde hay transiciones que se afrontan durante todo el trayecto de la vida. Hablamos también que el envejecimiento no es una patología o no es una enfermedad, sino que hay unas características que marcan ese proceso de envejecimiento. Envejecer es heterogéneo, es decir, todos envejecemos de una manera diferente. Mi envejecimiento es diferente al de mi mamá, al de mi abuela, ¿sí? Porque vamos a ver que hay unos cambios en la demografía, en los adelantos tecnológicos que hacen que el envejecimiento sea diferente. Además de mis hábitos de vida, de cómo yo durante todo mi proceso de envejecimiento he vivido, asimismo va a ser el grado y el tiempo en el cual yo genere o yo envejezca. Es irreversible, todos vamos a envejecer. Todos, absolutamente todos. El envejecimiento no da marcha atrás, es universal. Todo existe en todos los seres vivos y especialmente en los humanos. Es progresivo, es decir, que es continuo, ¿sí? Y que va poco a poco, va paso a paso. O sea que la vejez no me llegó, hoy cumplí 60 años, entonces la vejez me llegó hoy. No, no se enmarca en una edad específica. Las etapas, de acuerdo a los estudios en la parte psicológica, se enmarcan desde unas etapas y en la parte biológica, la niñez, la adolescencia, la adultez y la etapa de la vejez, digamos, para limitar ciertos comportamientos, pero no quiere decir que entonces cruzamos la puerta de los 60 años y entonces me envejecí. ¿Qué pasa? Hoy día hay un aumento en esa expectativa de vida. Yo recuerdo que con mi abuela, ella me decía que en la época ella tenía 87 años, me decía que en la época de ella, cuando ella estaba pequeña, sus padres, su papá falleció a los 35 años y su mamá falleció a los 45 años. Esa era la expectativa de vida y ella me decía, ¿por qué? Porque había muchas enfermedades virales, muchas enfermedades a las cuales no se les había descubierto
la cura, bueno, la medicina, no habían adelantos tecnológicos, la medicina no estaba avanzada, entonces a una persona podría morir si se golpeaba o si se llegaba a lastimar, esa herida no se podía curar porque se infectaba, etcétera. Y hoy vemos cómo la pirámide poblacional empezó a cambiar, es decir, hay más personas mayores, menos niños. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a las estadísticas, que en el 2050 va a haber casi la mitad más uno de la población mundial va a ser persona envejeciente, persona en la edad, en la etapa de la vejez. Cuando hablamos de un envejecimiento saludable, hacemos referencia a ese proceso continuo de la optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y esa calidad de vida que se da a lo largo de la vida. Y el envejecimiento saludable, voy a hacer aquí un paréntesis, yo les cuento, en el 2020, cuando empezó la pandemia, por el tema del estrés que se tenía. Una pregunta, ¿se está escuchando bien? Es que estoy sintiendo interferencia. Le recomendamos a Patti Proaño que por favor apague su micrófono que está haciendo interferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces les contaba que en la pandemia, pues para nosotros, yo en ese entonces era directora de un hogar gerontológico, en ese entonces se nos incrementó la parte laboral, porque pues obviamente nos empezaron a generar cargas laborales por el tema de los aislamientos, de que no podíamos salir de las instituciones por el tema del contagio, bueno. Eso empezó a generar no solamente una carga laboral física, sino una carga emocional, porque estábamos todo el tiempo con las personas tratando de darles nosotros una muy buena calidad de vida a ellos en el encierro, en no estar con sus familias, en no tener ese contacto social, que ahí me pareció muy importante lo que decía el licenciado Barreto. Él nos decía que la parte social hace mucha, mucha falta, o sea, no es sano la soledad, y yo lo viví con las personas que estaban en los hogares, pero también me estaba enfermando. Entonces llegó un tiempo en que mi parte física se empezó a saturar tanto de la carga laboral, y aparte de eso, de saber que yo no podía ir a casa, no podía estar con mi familia, de que también tenía que estar en encierro, de que tenía que pedir una cita para poder ir a comprar alimento porque no se podía ir, o sea, no podía hacer lo mismo. Mi vida cambió y la vida de todos cambió. Y empecé a enfermarme, empecé a tener migrañas, las cuales me generaron que me hospitalizaran. ¿Qué pasó? Cuando yo me puse a mirar y a decir, bueno, si yo soy coherente, si yo soy prestadora de servicios de salud y yo hablo de mejorar una calidad de vida en unas personas y mi calidad de vida está totalmente desgastada, no es óptima, ¿yo qué le puedo brindar a la persona que estoy cuidando? O sea, en este momento lo hago referencia también a ustedes como cuidadores. Cuando yo hago ese autoexamen y digo, es que a mí como cuidador, mi calidad de vida no es buena, ¿qué le voy a ofrecer yo a quien estoy cuidando? Entonces tomé la decisión de decir, renuncio y quiero empezar a trabajar en mi salud física porque la necesito, y en mi salud emocional. Créanme que fue primero salir de una zona de confort, porque yo ya llevaba mucho tiempo en el hogar y yo decía, no, será, no va a haber más trabajo, pero empecé a recordar, y por eso llevaba a relación la frase que les decía, que cuando yo me vea 20 años o 5 años, mire hacia atrás, en esos 5 años yo voy a decir, bueno, tomé una muy buena decisión, porque hoy día practico deporte, hoy día como saludable, hoy día no tengo esa carga de estrés, trabajo de una manera muchísimo más tranquila y mis migrañas totalmente desaparecieron. Entonces, cuando yo hago una asesoría, yo le estoy brindando calidad
a la persona a la cual le estoy dando esa asesoría. Entonces hay que ser coherentes en esa parte, en que si yo hablo de envejecimiento saludable, bueno, yo hago un proceso continuo de esa optimización para mantener y mejorar esa calidad de vida a lo largo de mi vida, pues también tengo que hacerlo para las personas a las cuales les estoy brindando cuidado. Cuando hablamos también de ese envejecimiento saludable, me encanta esta frase de Einstein. Él dice, la vida es como andar en esa bicicleta. Para mantener el equilibrio debes permanecer en movimiento. Es decir, delicioso, súper chévere que ustedes estén aquí en este momento compartiendo este espacio con la Red Latinoamericana de Cuidadores, porque ustedes también están haciendo un equilibrio en su vida, porque con las personas con las cuales estamos aquí nos van a brindar herramientas para nosotros mejorar no solo nuestra calidad de vida, sino de las personas a las cuales estamos cuidando. ¿Qué pasa cuando yo tengo un envejecimiento saludable? Pues bajan toda la probabilidad de enfermedades, donde hay una discapacidad asociada a enfermedades. Y ahorita en otra partecita que tengo adelante les voy a contar un poco los riesgos que tenemos cuando tenemos ese estrés así que nos está carcomiendo por muchas situaciones, generan causas como las enfermedades, que son enfermedades adquiridas. Hay un alto rendimiento físico y cognitivo. Hay también un alto compromiso con la vida mediante el mantenimiento de esas relaciones interpersonales y la participación en actividades significativas. Los entornos sociales nos ayudan muchísimo, las redes de apoyo ayudan mucho. Y algo que me parece súper importante para envejecer de manera saludable es el nivel de la espiritualidad positiva manejado o llevado desde la religión que cada uno practique. El hecho de decir espiritualidad no me enfoca en que tiene que ser en la religión específica, sino no, en el Dios que yo crea, en la religión que tenga, ¿sí? Y eso que nos va a llevar a que tengamos una buena actitud en nuestra propia vejez. Voy a hablarles de esos pilares o de esos puntos estratégicos para un buen envejecimiento o para un envejecimiento saludable. Mantener nuestro cuerpo en movimiento. Cuando hablamos de mantener cuerpo en movimiento, quiere decir que nos vamos a empezar a mover. Y no quiere decir que vamos a ir al gimnasio a levantar los 2 kilos, los 25 kilos de pesas, no. Es mantener el cuerpo en movimiento, inclusive podemos hacerlo en casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ya que nos hablaba el licenciado, que las redes sociales ayudan? No todo es malo en las redes sociales, ayudan muchísimo. ¿A qué? A que nosotros empecemos a aprender, yo he visto ahorita mucho gerontólogo, mucho terapeuta, mucho fisioterapeuta que empezó a crear contenido de valor, contenido en redes sociales de valor, en donde nos empiezan a enseñar a hacer con nuestro cuerpo, con lo que tenemos en casa, hacer actividad física o hacer un ejercicio. No vamos a decir que vamos a hacer una competencia, un deporte competitivo, porque obviamente dentro de la parte de las actividades físicas, pues existe unos parámetros para llegar a ser un deporte, ¿sí? Que es algo de intensidad, en donde hay fuerza, donde hay resistencia a la fuerza, en donde hacemos un tiempo supremamente largo de entrenamiento para una competencia, pero si hacemos actividad, ejercicio físico, es decir, salimos a caminar de una manera constante, unos 20, 30 minutos y empezamos, así sea el primer día, voy a caminar 10 minutos. Al segundo día camino otros 15 minutos y empiezo a hacerlo constantemente hasta que eso se empiece a convertir en una actividad diaria. Caminar nos ayuda muchísimo y empieza a generar que ese cuerpo en movimiento nos ayude a nosotros a mantener unos hábitos saludables en nuestra parte física. Otro de los pilares es la alimentación transformadora. ¿Qué es la alimentación transformadora? Para mí es importante, yo
Les cuento que yo antes decía, yo como bien, yo como fit, yo como muy chévere. Cuando empecé a conocer el tema de conocer los alimentos, empezar a hacer una comida que realmente es saludable, muy baja en harinas, porque el tema de la migraña, por lo menos que yo ya tengo diagnosticada una migraña tensional, el tema de los azúcares, el tema de la harina, el tema de la cantidad de sal que le incremento a mi comida, también por el tema de antecedentes familiares de mi descendencia. Ellos vienen con problemas cardíacos, son hipertensos y ahorita con posibilidades de cáncer. Entonces empiezo yo a decir, no, venga, yo tengo que empezar a cuidarme. Yo tengo 39 años, no estoy todavía, no digo, estoy en mi proceso de envejecimiento, no he llegado todavía a la etapa de la vejez, pero estoy joven y puedo empezar a hacerlo. Entonces empecé a conocer la importancia de los alimentos, de qué puedo hacer en la mañana, qué es un alimento saludable. Yo les voy a ser muy honesta, yo no me cohíbo de comerme una hamburguesa o comerme una pizza, no lo hago porque primero soy corredora de montaña, hago ejercicio todos los días. Si no corremos en montaña, salimos a hacer en el gimnasio algunos ejercicios de fortalecimiento en la parte muscular. Eh, Comemos muy bajo en harinas, muy bajo en azúcares, bueno, no cero porque no voy a decir que es cero, pero no comemos mucho dulce y bajamos lo que son el sodio, la sal. Entonces, yo no me cohíbo de comerme un fin de semana una hamburguesa. No es todos los días, no es constantemente, sino es, digamos, un premio al trabajo que yo hago en semana. Y eso no quiere decir que entonces que porque me como una hamburguesa o porque me como una pizza, entonces me voy a subir de peso. No, al contrario. Hay que tener en cuenta que esto sí puede pasar, pero con las personas que no hacen ejercicio, que son sedentarias, que no se mueven, que están en un escritorio todo el día, es totalmente diferente. Entonces hay que aprender a conocer lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. Hablamos de ese sueño reparador también. Qué delicia, y para mí es los placeres más ricos de la vida, es el sueño. Me parece delicioso y creo que para muchos es placentero, es tan rico dormir de esa manera tan plácida. Eso hace que, como la misma palabra lo dice, repare nos haga apaga el motor y vuelva y enciéndalo en la mañana, y entonces uno arranca con toda la energía. A muchos no les ha pasado que, por ejemplo, en la noche se desvelan, no pueden dormir, no puedo, es que me da la 1, 2, 3 de la mañana y no puedo dormir, y duerme 3 horitas y se levanta a las 6, 7 de la mañana y se levanta con pesadez, con mal genio, empieza el día como que, ay, no, y no es mi día, me levanté con el pie que no es. Eso sucede cuando no tenemos un sueño reparador. Hay muchos estudios, hace poco leía uno de la Clínica de Mayo, donde hablaba que esa alteración en el sueño en cualquier etapa de la vida que se hace de manera prolongada, es decir, que digamos llevan mucho tiempo con esas alteraciones del sueño, empieza a ser un desencadenante para una demencia, cualquier tipo de demencia. Entonces es importante que empecemos a cuidar nuestro sueño. Y por último, aquietar la mente, y yo hablo aquietar la mente desde la parte espiritual, es decir, a veces hay tantos momentos en nuestra vida que nos llena de tanto estrés que uno dice, Dios mío, yo quiero desenchufarme y ya, no más, desaparecer. Cuando empezamos a aquietar la mente, lo hacemos por medio de la respiración, algo que le he aprendido a mi esposo. Él trabaja la meditación tibetana, y la respiración ayuda muchísimo en los procesos de dolor. Y lo digo porque también tengo una hija, y cuando tuve a mi hija, la respiración en los momentos del parto me ayudaron muchísimo, calmaron mucho el dolor. Nunca pedí medicamentos para el dolor y tengo muy buena tolerancia al dolor, pero la respiración genera ese alivio. Entonces, si lo hace en ese momento donde nosotras las mujeres, quienes son mamás, saben, no digo hombres, a las mamitas, pero las mamitas saben lo que duele
una contracción, uno siente que se le va a partir el alma, uno no sabe ni qué hacer, y uno quisiera que el esposo sintiera ese dolor de uno, pero no se puede. Entonces, si hace la respiración eso tan satisfactorio y tan calma en ese momento del parto, imagínese lo que puede hacer cuando usted está estresado, cuando usted tiene un momento de que no puede más y se sienta y respira. Muchas personas lo hacen con la oración. Yo lo hago con la oración. Yo me siento y oro y le pido al Dios que yo tengo, decirle, necesito un poco de calma, y empiezo a respirar inmediatamente. O cuando tengo mis procesos, cuando tengo mis crisis migrañosas, también me sucede lo mismo. Cuando tengo esa crisis migrañosa, la respiración me ayuda muchísimo. Entonces es muy bueno cuando uno aprende a quitar la mente. Una vida social activa, las redes de apoyo son tan importantes para que, para que, para que inclusive se minimicen muchas cargas. Y el contacto con el entorno, la naturaleza. Qué bonito cuando, por ejemplo, a mí me encanta salir a la montaña, me fascina, y la verdad viajo muchísimo y es algo que me fascina y que no dejo de sorprenderme de las maravillas que tiene la vida de la naturaleza. Cuando salgo a una montaña me encanta, por ejemplo, descansarme en el pasto, me parece delicioso. El entorno en el cual nosotros vivimos, por ejemplo, si tenemos una persona a la cual cuidamos, conservarle un entorno agradable en donde esa persona se sienta a gusto, eso ayuda muchísimo para un envejecimiento saludable. Bueno, y ahora vamos a hablar de cuidar al cuidador, que es una parte importante, es la parte más chévere, porque sé que muchos de los que están el día de hoy acá son cuidadores. Empecemos con esta pregunta. Cuidar es gratificante, pero desgasta al cuidador. En esta parte sí me gustaría escuchar a alguna persona, ¿sí? Que nos pueda hablar, que nos diga, nos dé su testimonio, porque pues sé que al final podemos hacer las preguntas, pero rico interactuar en este momento. Para quien es gratificante cuidar, pero también desgastante. Yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Como hija, ¿sí? Sí. Creo que es gratificante poder brindarle a nuestros padres, cuando llegan a la vejez, en este caso mi madre, el cuidado. ¿Sí? Yo asumí el rol de cuidadora principal en su momento, pero después tuve que buscar al resto de mis hermanas y hermanos, y buscar otra estrategia más para ir mejorándole, porque mi mamá tenía Alzheimer. Y entonces es gratificante porque, por ejemplo, yo en el caso personal mío, yo me gradué y todo, y quien yo llegaba a mi casa y me tenía todo listo era mamá. Entonces, poder darle a mi mamá calidad de vida, brindarle todo lo mejor, creo que es gratificante, porque uno da todo lo que una mamá, en mi caso, me brindó. Y uno cuando se va, porque ya se fue, se queda con eso, ¿no? Con haberle dado y brindado todo lo que tuvo a mi alcance. Y también es como un ejemplo hacia mis hijas, ¿no? O sea, y como yo vengo del 2002 trabajando con el envejecimiento, también ya tenía casi herramientas, pero así todo, teniendo las herramientas como profesional uno, tenía una realidad diferente en mi casa, en la cual asumí, y yo lo único que hoy agradezco de haberle dado a mi mamá eso, gratificante haberle brindado todo, pero a la vez la sobrecarga también del autocuidado, ¿no? Que después vamos a desarrollar. Pero es gratificante para uno, pero a la vez también es desgastante, porque uno es mamá, es profesional, tiene mucha demanda en esta etapa de la vida, en la cual, digamos, tenés que tratar de equilibrar, ¿no? Y bueno, qué sé yo, uno va aprendiendo, porque justamente buscando la alternativa, en los grupos de autoayuda, yo recurrí a Alma Comahue, que está acá en Argentina, y de hecho yo fundé después Alma General Roca, donde justamente estamos todas las personas que
de alguna manera pasamos por este proceso, después me especialicé porque quería brindarle todo lo mejor, y trabajo en pos de, continúo trabajando, la causa de mi mamá, su muerte, yo lo transformé en una causa humanitaria, justamente con generar un grupo de autoayuda, en la cual soy parte, justamente brindando las herramientas y brindando las experiencias, digamos, que me tocó vivir, digamos, en esa etapa de mi vida. Muchas gracias, María, por tu participación. ¿Alguien más desea participar? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Fanny, ¿cómo estás? Bien, doctora, muchas gracias. Muy interesante la charla. Para mí también es muy gratificante cuidar. El hecho de que la paciente esté bien atendida, que esté limpia, que se sienta importante, que la saque a pasear, que le dé sus medicamentos, que le ayude, digamos, en la capacidad de ella interactuar con los hermanos, que pues ella pues, ya por temas de la enfermedad del Alzheimer ella tiene dificultades de hablar y todo eso, entonces que se conecte con los hermanos, así sea por una videollamada o por una visita. Para mí es muy gratificante que ella exprese la felicidad, digamos, al ver los hermanos, en el caso de ella. Gratificante que ella duerma muy bien, gratificante que yo la lleve al médico y le dé sus medicamentos conforme demanda el médico a las horas que son, y que ella la vea, entre comillas, yo la vea bien, que ella se sienta en confianza conmigo, para mí es muy gratificante. Pero para mí hay momentos demasiado pesados, muy estresantes, y especialmente cuando comencé de lleno con ella, para mí fue demasiado pesado porque para mí fue difícil encontrar a alguien que me reemplazara al menos una semana, un día en la semana, porque precisamente para mí es gratificante que si yo la estoy cuidando muy bien, sé que va otra persona también a cuidarla muy bien, pero tengo que encontrar una persona que la cuide como debe ser, porque se encuentra uno con sorpresas. Sí. Entonces ahí es un poquitico de dificultad y hay momentos de mucho estrés y lo que la doctora dice, hay momentos en que uno se siente como aturdido, pero el respirar, y personalmente también lo hago con la oración, el respirar, el orar y el manifestarle a mi Dios y el pedirle la ayuda y la orientación, para mí, digamos, también es, para mí mismo es gratificante, porque entonces yo mismo como que me relajo, ¿sí? Claro que sí. Gracias, Sí. Fanny, por Gracias, tu doctora. Muy amable. participación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos que presenta el cuidador cuando tiene estrés, cuando hay esa carga, o lo que llaman hoy día el burnout del cuidador? Empiezan a sentirse abrumados y preocupados constantemente, sienten mucho cansancio, ¿sí? Y es generalizado, duermen mucho o no duermen lo suficiente, presentan un aumento en la pérdida de peso, ¿sí? Hay una pérdida de peso significativa, eh, se irritan, se enojan fácilmente y no solamente es con la persona con la que cuidan, sino con su entorno. Empiezan a perder el interés en las actividades que solía disfrutar, ya no sale, ya se queda en casa, se sienten tristes, empiezan a sufrir con frecuencia de dolores de cabeza, dolores corporales y otros problemas físicos. Entonces, ojo con estos síntomas, ¿sí? Y para estos síntomas hay y una pues no sé si es muy común, pero consumir alcohol y drogas, pero el de medicamentos sí, empiezan a utilizar medicamentos que son recetados, entonces van donde el médico y el médico les manda medicamentos para tratar de tranquilizarse, relajarse, y eso genera algunas dependencias y efectos secundarios. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir el estrés del cuidador? Pues uno, empecemos a hacer una lista de lo que otras personas pueden ayudarnos, es decir, organicémonos. Yo sé que hay personas que viven solas, que tienen un solo cuidador, es decir, digamos, tienen un hijo único y a veces es muy complejo
generar con otros familiares una red de apoyo, pero para eso también hay algunas instituciones, algunas fundaciones que empiezan a dar unas herramientas valiosas para empezar a trabajar en el apoyo al cuidador. Hoy día el cuidador pues tiene un poco más de visibilidad. Yo estuve el año pasado en noviembre en un congreso en donde se habló específicamente de la economía del cuidador. Hablaban sobre que hoy día se hace más visible. El DANE tiene unas estadísticas acerca de lo que, lo que representa económicamente los cuidadores. Entonces hay un poco más de visibilidad. Y lo mismo las alcaldías, pero yo sé que todo es muy lento, yo sé que hay situaciones sociosanitarias en los diferentes países en donde no se tienen, digamos, ayudas para los cuidadores, pero es importante que empecemos también a trabajar y a prepararnos un poco. O sea, estos espacios ayudan muchísimo para que ustedes tengan herramientas que los ayuden en el proceso del cuidado. Confiar en que están haciendo las cosas de la mejor manera, no se frustren, no piensen que es que lo que ustedes están haciendo está mal hecho, que toman las decisiones que ustedes consideren que son las correctas, en donde ustedes lo hacen, uno por vocación y dos por ese amor a esa persona que están cuidando. Hay que priorizar, hay que crear lista, hay que crear rutinas para que a ustedes también les quede mucho más fácil ese trabajo de cuidar. Y empezar si se tienen grupos de apoyo que puedan promocionar o proporcionar esa validación, ese aliento. Muchas iglesias cristianas, católicas, evangélicas, en muchas religiones hay esos grupos de apoyo, hay esos grupos que ayudan a generar a que inclusive tienen hasta psicólogo, en donde generan esos espacios para que las personas que están fatigadas, que están con tanta carga emocional, puedan ayudar. Hacer ese esfuerzo de mantener las conexiones con la familia es tan importante. A veces uno dice, no, pero es que no me aguanta mi familia porque es terrible, porque no me ayuda. Lo mismo con los amigos, no, pero es que a mí me da pena molestar. Pero empezar a mirar esas redes, eso también ayuda. A veces, por ejemplo, nos llegó a pasar a nosotros. Teníamos una familiar, una tía, cuidaba a mi abuela, y se llenó tanto, o sea, ella quiso abarcarlo todo, hacer absolutamente todo, que llegó y se fatigó. Y dijo, no es que nadie me ayuda. Nosotros, no es que no ayuda, no es que no ayudemos, sino que usted no deja tampoco. O sea, si uno quiere ir a hacer una vuelta para reclamar los medicamentos, no, yo ya la hice. Si quiere hacer, no sé, llevarla al médico, no, yo la llevo. Entonces le decíamos, es que usted no nos deja el espacio. Entonces también eso, empieza esa persona a abarcar tanto que a lo último resulta fatigada. Y por aquí yo ya termino mi presentación. No sé, Claudia, qué pena, ya estamos, creo que yo ya me pasé, qué vergüenza. No, la idea es que siempre tenemos muchas cosas que decir, pero ha sido muy interesante escuchar. Tenemos cosas maravillosas de estas dos presentaciones, que tenemos cuidadores formales que nacen y que nos dicen que han venido, que cuidaron a sus abuelas y que esa vocación los trajo y los impulsó a estudiar. Y que estudiar les ha ayudado a muchas cosas. Entonces, eso nos da un indicador. Vamos aprendiendo qué es ese camino de innovación, qué significa el cuidado de los abuelos, el de la abuela de Gustavo, en el tiempo de él, con todas esas observaciones que hacía. En el caso de Blanca, hablando de su experiencia, eso, y en el caso de la licenciada María Railber de Argentina, que nos va a acompañar en la siguiente charla. Eso nos va a decir muchas cosas y nos empieza a aclarar el camino de cómo sí, lo que yo viví hace 20 años, lo que viví con mi mamá, lo que viví con mi abuelo, no 20 años, por supuesto son ustedes mucho más jóvenes, pero me ayudó, me dio el punto de partida. Después yo quise cuidar. Y así como Lili, como Narcisa, como Ana, como Cecilia, como todas estas cuidadoras que están hoy, que tienen tanta alegría por compartir y dicen, yo necesito aprender más. Y eso es lo que hace el aprendizaje, lo que nos ayuda a liberar.
lo que nos ayuda a comprender, que veamos a Gustavo explicándonos cómo la socialización es importante y sigue siendo importante, que Blanca nos diga, óyeme, una de las innovaciones para cuidar a una persona mayor es cuidarte tú. Eso que le hacemos a la persona mayor, como nutrición saludable, todos esos hábitos saludables que hemos tenido en nuestras charlas íntimas, allá en nuestras comunicaciones, nos dicen todas esas cosas. Gracias, Blanca, tu voz maravillosa, tu experiencia gracias. maravillosa, y todos esos estudios que nos está diciendo nos dice, sobre todo te agradezco muchísimo eso que acabas de decir. Sintamos que estamos haciendo bien las cosas y que las estamos aprendiendo a hacer mejor. Hay mucho tiempo para compartirlo, te vamos a tener seguramente en otros escenarios. Muchísimas gracias y siempre bienvenida a la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y ustedes ya oyeron a la licenciada María Railer de Argentina. Ella también tiene cosas que compartirnos y hay una profesión que me encanta también que ustedes conozcan, que es la del servicio social, licenciada en servicio social. Todas aquellas cosas que hablamos de lo social, como también tiene posgrado en género y política social, es especialista en personas mayores, la certificó su mamá con su Alzheimer y la puso en el camino y hoy nos trae todas esas innovaciones que tiene el trabajo social, todas esas aportaciones a veces legales, todo eso que hemos visto en otro discurso, en este nuevo discurso. Bienvenida María, un abrazo cuidador y bueno, esperamos, has visto, todos estamos muy atentos, es una jornada fuerte, pero estas voces son maravillosas para escucharlas. Bienvenida. Bueno, como saludé al comienzo de esta jornada, para mí es un placer que Claudia me haya invitado. La verdad que yo la seguía por red y bueno, preparé ahí lo que más o menos me solicitaron, como dijo ella en mi currículum, así que traté de limitar. Hay algunas cositas que la estuvieron tocando, pero voy a tratar de subir ahí, si puedo compartir pantalla, como para poder comenzar, digamos, la charla que nos convocan hoy, que seguramente han podido observar en el Braille. Puedes compartir pantalla. Ok. Tengo un poquito de demora. No te preocupes, eso pasa. De todas maneras, ustedes saben que varios temas son tocados, pero a mí me encanta mucho oír todas esas voces, porque así nos ratificamos en muchas de las cosas que nos pasan, ¿sí? Cuando sentimos que otro está pasando por lo mismo, cuando nos enseñan nuevas cosas, eso también es maravilloso. Eso alivia. Y a eso se refieren esas redes de apoyo. A eso se refiere a todos esos aprendizajes, a todas esas actividades que le dicen a uno, ve, se parece mucho a lo que me está pasando. Hay cosas espectaculares, hay cosas como la frase de Gustavo, que es de a de veras que nos está pasando esto, que es de a de veras que estamos cuidando, que es de a de veras que es persona mayor y que es de a de veras que lo estamos haciendo. Entonces, pues no pasa nada. Dale, María. Igual pues puedes ir conversando mientras. Sí, estoy tratando de ingresar, a ver si puedo, para compartir pantalla, más que nada. Ahí Ya voy. estamos empezando, sí. Ok. ¿Entró o no? Aún no vemos, pero ya está empezando la función de compartir pantalla de tu computador. Ajá, bien. A ver. Hola.
Todavía no aparece. Dice Sí, voto. estoy Blanca, ¿será que todavía tienes el anfitrión? Por favor, si revisas para que se lo pases a María. No, ya se lo pasé hace rato. Sí, no, yo ya no estoy como anfitriona, está ella. Puedes Ujú. mirar en los participantes, ya tiene No, la... apareces tú todavía. Ay, Dale, por favor. espérame, a ver, dame un momento. Porque son... ¿Y qué se me hizo María? Se me desapareció. María no está, no la veo. Se fue. Se fue Ah, de por vez. eso me lo pasó Pasó nuevamente. a ti. Sí, sí, Ok. sí. Entonces ya te lo paso a ti, ya te lo Gracias. paso, Claudia. Ok, perfecto, gracias. Bueno, no sé, seguramente algún problema técnico, esperemos que regrese de todas maneras. Ay, Ujú. yo estoy tan contenta ¿Ya te llegó es- a ti? sí, señora, de Ok. escuchar todas estas formas porque nos hablan de eso cambiante en todos los procesos. No sé si aprovechan mientras aparece María y puede solucionar su problema, alguien quiera conversar, quiera decir algo, hacer una pregunta, ya Blanca está también ahí. Hola, Claudia, no sé qué pasó Hola, en la... Hola, sí. Voy a entrar, así que estoy pidiendo autorización para entrar desde la computadora. ya voy, ya te la paso. Ah, bien, bien, bien. Porque se ha cortado aparentemente, Sí. sí. Entonces, para poder enganchar el power, hay... Ujú. mm, Ahí te hago anfitrión para que puedas compartir pantalla. bien, Listo. estaré ya. Ya puedes compartir, pero todavía no se ve. Sí. Estoy teniendo una dificultad con Google. Igual te escuchamos, tu voz es maravillosa, todo lo que tienes que compartirnos está súper bien venido. Bueno, ahí vuelvo a ingresar para ver si puedo entrar por la pantalla de... Ahí, aguantame un segundo que ya estoy. ¿Ustedes me ven por la pantalla grande, no? Ajá. No estamos viendo tu pantalla todavía. ¿Todavía no? No. Bien. A ver, aguarden un segundo. No sé por qué me fui de... No sé qué toqué que me sacó. No responde, me dice. Si tú eres anfitriona, podrías hacerlo, no sé qué pasa. Ah, bien, bien. Entonces denme unos segundos que ya voy a intentar. Nos toca respirar, como decía, nos estaban aconsejando hace un ratico. Así que me pasó, se me fue. Ujú. Sí, el segundo, estoy en el teléfono, porque se me fue el Zoom. ¿Mm?
Allí que mientras tanto le damos tiempo a María que nos cuente qué le ha impactado, qué le ha gustado de lo de hoy, de esta sesión de hoy. En nuestra sesión de mañana ya vamos a trabajar sobre lo que aportamos desde la logopedia, desde la geriatría y desde la psicología, esas herramientas de abordaje para todo eso que significa el cuidado. Vamos a tener a Ecuador, vamos a tener a Chile y vamos a tener a México, 3 cuidadoras formales enseñándonos y mostrándonos también esta parte importante de las herramientas que tenemos que conocer. Por ejemplo, hemos hablado mucho del Alzheimer, por ejemplo, de que cómo llegamos al Alzheimer. Y el Alzheimer ha tenido una evolución en el estudio, todo lo que nos han enseñado hoy también, que los estudios son importantes, que se han verificado cosas, que se han cambiado. Entonces, todo esto nos ayuda y es lo que pretendemos trabajar y aprender en este seminario. Entonces, es muy importante que retomemos esas cosas que nosotros habíamos aprendido de pronto y decimos, ¿y qué más es lo que tenemos que cambiar? Por eso, por ejemplo, a mí mi gran conclusión de hoy es como si de verdad que estamos muy en el chip de que estamos envejecidos, de que somos viejos. Y a veces darle sentido a la vejez es importante no solamente para cuidarlos, sino para nosotros también atenderlos. Entonces, porque lo que decía hoy, de pronto no estábamos preparados para ser mayores. Y hay muchos casos, en el caso de lo que nosotros hemos trabajado en la red latinoamericana, en los que hay mayores cuidando más mayores, pero mayores muy contemporáneos. Y esto es muy importante porque digamos que estaría dándonos a nosotros una oportunidad de decir, bueno, necesitamos contemporáneos para que nos cuiden, o hay oportunidad de que otro grupo también se encargue de nosotros para... Rosana, si nos apagas el micrófono, por favor. Rosana. Es que no te lo puedo apagar porque no soy... Rosana. Rosana. María, ¿cómo vas? Estoy intentando porque se me había abierto varios, entonces no sé en cuál estoy porque ¿Qué recién te estoy parece si intentando. empezamos, no sé si tengas una presentación en tu pantalla, nos las vas contando si quieres, con ánimo de ir. Bien. Yo te pasé el Power, ¿lo tendrías por ahí a mano? Lo cambié de equipo y ahorita estoy en otro y no, como te lo dejé a ti, entonces no lo traje, no lo Bueno, tengo acá, no lo bajé acá, en este no. vos hiciste la presentación formal, así que yo voy a hablar de la necesidad del cuidador, ¿sí? Esta necesidad que tiene el cuidador, mientras puedo abrir. Precisamente, con base en las conclusiones que hemos visto, parece ser que una de las cosas que vamos a tener muy claro es que vamos a necesitar cuidadores. Que somos cuidadores, nosotros podemos necesitar cuidadores, pero vamos a la soledad, por ejemplo, no pedida que mencionó Gustavo, todo este tipo de cosas nos indica que vamos a necesitar cuidadores. Entonces, por supuesto, entras en el momento ideal para el trabajo. Sí. Bueno, la necesidad del cuidador es la temática que nos convoca. Esto debe delimitarse al tiempo que se dedica al cuidado del otro, ¿sí? Teniendo en cuenta sus propias necesidades, tanto físicas como emocionales, culturales, económicas y de ocio, que a veces descuidamos. Cuando hablamos de la necesidad emocional, nos estaríamos refiriendo, ¿vos me podrías dejar ingresar si yo te vuelvo a iniciar la reunión?
Eh, continúo mientras me deja abrir por cosas. Bueno, la emocional podría ser entendido siempre que el cuidador sea capaz de identificar, ¿sí? Es importante poner en palabra lo que siente y lo que experimenta para poder gestionarlo, ¿sí? En el momento de estar cuidando. Por eso es una necesidad que debemos tener siempre en cuenta. Y para eso es necesario aprender a pedir ayuda. Muchas veces creemos que podemos con la persona que estamos cuidando y bueno, no pedimos la ayuda que necesitamos. Esa ayuda se puede hacer de forma profesional, ¿sí? O a la familia para poder gestionar las emociones, así no llegamos, para evitar, digamos, el síndrome de cuidador. Cuando hablamos de profesional, estamos hablando no solamente de un trabajador social que puede ir a tu casa para poder evaluar, digamos, la situación familiar, porque a veces los vínculos se van distanciando por diversas razones, porque no están, porque se fueron lejos. Y lo importante también es ver, digamos, el trabajador social hace muy bien su trabajo de evaluación en cuanto a lo que requiere la persona que se está cuidando, pero también brinda asesoramiento para aquella persona que cuida, ¿sí? Sugiriéndole que vaya a un psicólogo, porque es un espacio terapéutico donde pueden hablar de las emociones que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla. También hay que tener en cuenta la parte física, ¿sí? Que a veces lo dejamos de un lado. Hace un ratito estaba hablando, me estoy conectando, me dice que me estoy conectando. Hablaba recién la otra compañera, ¿sí? Voy a ver si me deja, porque no me deja, a ver si puedo, porque me está trabando. Mientras le estoy dejando que me enganche, porque no me está enganchando me está pidiendo que voy a ingresar. No. María, tienes dos abiertos, entonces tienes que escoger con cuál. En una eres anfitrión y ahí es donde puedes compartir bien. pantalla. Pero si tienes dos abiertos, pues va a ser complicado, ¿vale? Dale. Voy a ver ¿qué hago? ¿Salgo del teléfono? Sí, o si quieres, pues, o sea, yo creo que la puedes seguir si quieres hacer la exposición tú, si no vemos y luego la compartimos para las personas que si nos queda pendiente, pero guíala tú para que no te enredes más un poquito. Tu micrófono está cerrado. Ahora sí me están viendo.